agradezco la invitación a la Comisión Nacional de Bioética y la intención es platicar acerca de qué factores intervienen en la toma de decisiones para el área de COVID desde el punto de vista bioético, ético y del derecho. Y entonces vamos a unir criterios y dentro de los criterios está paciente. Esto que siempre vamos a traer, el paciente es una persona vulnerable que aunque se parece a mí, en este momento me consulta a mí como médico, que padece y busca apoyo, consuelo del experto en medicina, el que sabe, ¿verdad? Y ha sido certificado con una cédula profesional. La persona que consulta no sabe, por lo menos no sabe de medicina, goza de los valores, principios y derechos fundamentales que se reflejan en la Carta Magna, en nuestra Constitución. Es decir, la salud es un derecho humano. El médico es el experto en salud ante el paciente, lo estudia en forma integral. Hablar de forma integral lo señalo como tal porque tenemos que incluir en esta primera vez, aunque sea una cita de urgencias, su comorbilidad. De acuerdo al análisis, toma una decisión en una medicina basada en evidencias e informa la evolución a corto, mediano y largo plazo, que si bien puede ser cambiante en minutos u horas, esto se llama principio de responsabilidad. Señalo que esta imagen, ¿verdad?, que fue con la influencia española en 1918, ya 100 años. Vean ustedes que enfrentando al enemigo, ¿verdad?, tenían todo tipo de mitos y todas las cosas que pues seremos ingenuos y no pensamos cuántas de estas cosas estamos llevando. Uno, caras y caretas, ¿verdad? Tenemos que ir, estamos funcionando con máscaras y entonces nos estamos enfrentando a alguien desconocido que a un año ya sabemos un poco más de él y se llama COVID-19. Hablemos un poco de derecho, administración, moral y espero que sea de su interés esta parte tan interesante. Este es el ignoto, ¿verdad? El famoso virus que aunque se ve muy, muy bonito, ¿verdad? Por las tinciones, es un virus que no quisiéramos tener. Una relación compleja entre el médico y el paciente, un sistema de salud que se convirtió en vulnerado y frágil porque por la alta demanda debido al contagio que ha tenido este COVID y la poca responsabilidad y el cuidado de la sociedad, de todos nosotros. El personal del equipo de salud cuenta con mínima comprensión por parte de la sociedad para aceptar que el personal de salud también sufre, se angustia, tiene miedo, miedo en su área laboral, pero tiene la obligación de cumplir, que también se enfrenta a los mismos casos que cualquiera miembro de la sociedad. Y entonces hablamos de que se están vulnerando principios de autonomía, de beneficencia, de equidad, principio precautorio de responsabilidad, corresponsabilidad. Son problemas reales. Cuando nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el mundo, podemos ver y valorar algo que es tan importante, ¿verdad? Los derechos humanos hablan de la libertad, la justicia y la paz. Estos son la primera generación, ¿verdad? Es decir, primero naces, eres libre, eres digno y eres igual. No importa tu color, tu estatura,
ninguna otra cosa, somos iguales como personas. Todo eso lo tutela que un régimen de derecho. La Carta Magna de nuestro país se debe promover que a través de educación, con medidas para su reconocimiento y aplicación, y que previene todo eso. Pues esto suena como que muy de abogados y demás. No, esto es algo que nos interesa a todos, porque es el acuerdo que se tiene para evitar la rebelión, para evitar las discusiones, ¿verdad? Y entonces volvemos, el derecho humano de primera generación va a ser tutelado por los derechos civiles. El derecho civil cuida, vigila el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Vean ustedes qué tan importantes son hablar de derechos humanos. Los derechos políticos hablan de los derechos a la vida, la identidad y la integridad, cosa que frecuentemente nuestros indocumentados no tienen estos derechos y tenemos que tutelar, ya sea con su consulado, lo que sea, que haya una equidad en la atención. Los derechos humanos de segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales, y pues no son nada más cualquier cosa, son los derechos a la salud, ¿verdad? Al bienestar, a la beneficencia. Debe de respetar los derechos humanos. Esta parte es muy importante porque es lo que nos protege para las enfermedades. Sin embargo, quisiera, por favor, insistir en que primero es el derecho a la libertad y después el derecho a la salud. Muy bien, el COVID-19 nos ha permitido observar una situación muy compleja, ¿verdad? Hemos visto miles de personas, ya ahorita estamos hablando de millones de personas que se ha hablado de que se han confirmado, ¿verdad?, de que tienen COVID-19. Sin embargo, muchos no se han hecho la prueba. Otros han pasado como asintomáticos y sin prueba o con la duda de la prueba. Y entonces, este iceberg que nosotros vemos es exactamente lo que nosotros tenemos que pensar del COVID-19 y de las personas infectadas. Hablamos de cuidarnos, vean ustedes, ¿por qué? Una persona infecta por COVID a 2.5 personas, más al cabo de un mes tendría la oportunidad de contaminar a 406 nuevas infecciones. Se ha dicho que este contagio es debido a su índice de contaminación, ¿verdad? Bueno, veamos. Este ignoto, yo le puse así ignoto porque yo lo único que quisiera es que se fuera ya COVID, ¿verdad? Ha permitido que ha provocado, perdón, más que permitido, ha provocado contaminaciones que han creado disturbios entre el grupo, en el equipo de salud, la atención y las contingencias que hay. Entonces, se ha hablado de la contingencia que hubo con la fase 3, se ha insistido sobre todo en que todos somos responsables de tener sana distancia, de usar un cubrenazo boca, ¿verdad? De lavarnos las manos, de ponernos gel, de toser en forma de etiqueta. Se ha hablado de traer y desinfectar nuestros desinfectantes a la mano y evitar con ello mayor contaminación, pero parece ser que no habíamos hecho conciencia hasta que se han perdido muchas vidas. La relación médico-paciente a la hora de tomar decisiones es extraordinariamente importante. Sobre el análisis, el tratamiento, la aceptación del mismo y el seguimiento se lleva a cabo entre el binomio médico-paciente. No solo el médico, es el médico y el paciente. No solo el paciente, es el médico y el paciente. La responsabilidad y corresponsabilidad, principios fundamentales, es entre binomio paciente, estableciéndose un compromiso para la mejora de la salud del que consulta. Las instituciones que piden salud
son instituciones de beneficencia y de no maleficencia, de equidad en la atención que apoyan y favorecen la expedición de la misma de acuerdo a la toma de decisiones. ¿Entre quién? Entre el binomio. La mejor decisión al evaluar el estatus del paciente es esto. Tenemos nosotros que observar que el estatus de salud del paciente, el diagnóstico del paciente, el estado en el que se encuentra, la reserva funcional de su organismo, la precisión y limitación terapéutica y la oferta de servicios por la unidad o los recursos institucionales o propios. Muy bien, la relación médica-paciente establece que tenemos a una persona, a un ser ético. ¿Qué quiere decir? Un individuo absolutamente libre, pero sujeto a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas, antes que a las leyes de su propia naturaleza. Vean lo importante que frecuentemente es tener en consideración algunas de las creencias de nuestros pacientes. Sin embargo, al tenerlas en consideración, tenemos que optar porque como médicos, como equipo de salud, debemos de actuar con una conducta laica. Este ente, este paciente, esta persona, también es un ente jurídico, un individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que están relacionadas con los derechos universales. Dichas características están por encima de la esencia del ser. ¿En qué consiste la equidad sanitaria? En el conjunto de las políticas. Bueno, pues veamos que la sociedad se ha reunido, ha creado un grupo de tal manera donde tratamos de que las cosas se den por equidad. Cualquier aspecto de la actuación gubernamental de la economía puede afectar a la salud y la equidad sanitaria, las finanzas, la educación, la vivienda, el empleo, el transporte, la sanidad, por citar seis, porque es tan interesante. Vean que se ha vulnerado ahora, pues todas estas seis y más se han vulnerado por el COVID. Aunque la salud no sea el objetivo principal de la política de estos sectores, todos ellos están estrechamente vinculados con la salud y la equidad sanitaria. Vean cómo paulatinamente nos percatamos de la acción de las políticas públicas, de las políticas de salud, donde están inmersas todas estas situaciones. Muy bien. La decisión para la toma de decisiones en un paciente. Recordemos el estatus de salud del paciente, ¿verdad? ¿Qué tan grave está? ¿Es inicial? ¿Lo tomamos en un buen momento? ¿Su organismo está respondiendo en forma adecuada? Y entonces hablamos de la reserva funcional del organismo. ¿Es un paciente joven, sano? ¿Es un paciente viejo? ¿Tiene diabetes? ¿Es un paciente asmático? ¿Qué comorbilidad lo viene acompañando, verdad? ¿Qué limitaciones tiene para establecer una terapia realmente activa? Y en estas limitaciones hablamos, la medicina realmente va a dar la eficacia que buscamos. Tenemos un ser con la suficiente capacidad para responder. Y luego vemos en este cuadro que ya lo ha propuesto la Universidad en Canadá, ¿verdad? Por los médicos canadienses fue cuando empezó a salir este cuadro. La medicina basada en evidencias habla del diagnóstico médico de estatus. Vea, se imbrincan con la evidencia, lo que tiene el paciente, sus laboratorios, y se imbrinca con los valores, principios del paciente. Sus derechos también quedan allí. Y entonces encontramos que a pesar de ser tres círculos en un fragmento muy pequeño, se quedan las características ahí. Muy bien, ¿por qué hablar de COVID-19? El COVID no nada más nos ha puesto al borde de la muerte, el COVID no nada más nos ha aislado.
COVID no nada más nos ha tenido metidos en algún lugar, escondiéndonos, más que escondiéndonos, procurando evitar el contagio. El COVID, una vez que le da a alguien y tiene una evolución, se alivia, el paciente puede tener en todas estas áreas presencia de haber dejado sintomatología a largo plazo. Y entonces, efectos a largo plazo del COVID, vean ustedes que va desde un dolor de cabeza a una fibrosis pulmonar, una capacidad pulmonar reducida, la falta de, para responder, para olfatear o para degustar, ojos rojos, escalofríos, fatiga, o bien dolores en el pecho o cardiopatías, hepatopatías, nefropatías, trastornos digestivos, dolor en las articulaciones. Este virus que afecta principal el endotelio vascular de la economía de nuestros pacientes, nos deja con frecuentemente una gran cantidad de secuelas, demencia, ¿verdad? Por allí habrá que ver mayores cuadros de depresión, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que analizar. Vean, todo esto no va gratis porque no es nada más le quedó dolor de cabeza. ¿Qué tanta incapacidad tiene en su trabajo? No nada más le dejó una cardiopatía. ¿Qué tanto le quedó lesión para laborar o para ser dependiente o codependiente? Entonces, el cuidado de nuestra salud es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Las Naciones Unidas han hablado sobre el valor del ser humano. Vean ustedes qué interesante. En este momento se está dando una gran puntuación y realce al ser humano. Y entonces los principios jurídicos, ¿verdad? El valor del ser humano y sus circunstancias, condiciones, raza, religión, opinión política o conducta. Fomentar el sentido de dignidad. Y entonces estamos hablando del hombre sobre la faz de la tierra, no los que están en China, no los que están en Austria, no los que están en México, en Estados Unidos, todos los seres humanos, su valor y su dignidad. Todas las profesiones con un alto nivel cuentan con su ética específica, código de ética profesional, una deontología, ¿verdad? Una deontología por cada especialización, un código de ética, una exigencia moral en la conducta profesional de los ciudadanos que implica el respeto a la sociedad con que se relaciona. ¿Favorece qué? La convivencia. El principio de dignidad entre médico y paciente es un valor intrínseco del ser humano, de máximo nivel. La persona es inviolable y merece consideración y respeto. Reconoce a la persona como fin en sí misma y no mero medio. Esto me recuerda a Kant, ¿verdad? Una de sus máximas. Las personas son sujetos morales, autónomos, únicos e irrepetibles, portadores de dignidad y no de precio. Ninguno de nosotros puede ser centaviado. Ninguno de nosotros tenemos un precio X. Somos seres únicos e irrepetibles. La persona es sujeta, nunca objeto, es sujeto. La persona no puede ser instrumentalizada ni ser objeto de comercio bajo ninguna situación para lo que existe el consentimiento informado. Muy bien. En el área de urgencias, el triage. El triage es una detección pronta del estado de gravedad para la rápida atención. Yo recuerdo al maestro Luis Limón, al doctor Luis Limón, mi general Limón. Él es general, ¿verdad?, de la Defensa Nacional, del doctor pediatra, y él me explicaba muy claramente, yo quisiera compartirlo con ustedes, ¿qué es el triage? Pues en la guerra llega un solo médico, ¿verdad?,
con alguien que se acercó a ayudar y había un campo de gente herida, muerta, grave. Y entonces dijo, bueno, pues que se paren los que me puedan oír. Levanten una mano, levantan una mano. ¿Se pueden parar? Se pueden parar. ¿Se pueden presentar aquí conmigo? Vénganse todos los que puedan. Esos eran el RCP 1. Son pacientes que como puedan cojeando, sangrando, pero pueden caminar y están aptos para acudir. Entonces la atención es un RCP de recuperación tipo 1. ¿Quién no puede? Vienen todos y entonces quedan otros tirados allí. ¿Quién me escucha? Levanta una mano. ¿Quién está presente? Y otra vez levantan la mano, pero ya no se paran. A esos son los RCP 2. Hay que irlos a atender. Y los RCP 3 son aquellos que no responden o porque están agónicos o muertos, ¿verdad? Y entonces hay que acercarse a verlos. La atención urge para esos que están rápidamente en el RCP 2. Los otros hay que ir a checar. Muy bien. En esta época de infectocontagiosidad, esta área de urgencia se vuelve trascendental, porque primero para explicar qué es infectocontagioso, sus riesgos, el análisis del paciente en el que se incluye el riesgo adquirido y antecedentes que colaboran con la comorbilidad, hacer consciente la comorbilidad ante la posibilidad de agravamiento. ¿Qué es eso? ¿Por qué me parece que sea tan importante? Yo quisiera compartirlo con ustedes. Me parece que es extraordinariamente importante porque no es lo mismo un paciente que es cardiópata, neumópata y que tiene COVID a un paciente que es joven, sano y no tiene ninguna alteración de salud y tiene COVID. O bien una persona sana de 60 años sin ninguna enfermedad, ¿verdad? Y que está respondiendo en forma adecuada a una joven que sea diabético tipo 1, que tenga diferentes alteraciones en el corazón y demás. Es importante saber qué trae ese paciente para poder dar un poquito más de certeza al familiar. No es que llegó y se agravó, no. Es un paciente que llega con enfermedades y además trae un COVID, que es una enfermedad con alta letalidad. Se informa de las conductas invasivas que en un momento dado pueden dar el agravamiento, ¿verdad? Y con ello buscando la recuperación y la estabilización del paciente, o como medidas de rescate. Inclusive es conveniente el acompañamiento de cuidados paliativos, los cuales pueden ser transitorios o definitivos al cursar con la enfermedad. Sensibilizar, informar, comunicar, ¿verdad? Conceptos que son importantes para un paciente frágil, vulnerado, terminal en la vida e incluso platicar del testamento de vida. ¿Por qué? Porque si yo doy información veraz, respetuosa, amable, asertiva, mi paciente va a estar menos angustiado. La familia va a estar menos ansiosa y menos deseosa de violencia porque está oyendo, está escuchando al experto. No es exclusivo de este servicio, va a hablar de la capacitación, ¿verdad? Sino también es importante hablar sobre el apoyo al médico tratante. En las instituciones de salud, por principios de responsabilidad social, la atención de salud siempre son de beneficencia y no maleficencia. No hay ningún hospital, ninguna institución de salud que se ponga para dañar, sino toma la responsabilidad de dar beneficios. No importa que sea de gratuidad. Ese es aplicar la deontología. Por principio de responsabilidad social debe de existir además equidad en la atención, ¿verdad?
este estudio que dicen justicia para todos y se les da el mismo banco a todos para ver a través de una barra, pues llega el chiquitito que no alcanza a ver, pues porque el banco no le alcanzó, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver qué es lo que le hace falta a cada quien para que pueda tener lo que se busca. Muy bien. Estamos viviendo en este momento este paciente que goza de derechos fundamentales a la salud y solo lo limita su libertad. Yo quiero, no quiero. Lo acepto, no lo acepto. Y entonces estamos viviendo algo que le llamamos sindemia, que es el desarrollo por antropólogos, médicos, y proporciona un marco teórico para prevenir y tratar la comorbilidad. El término sindémico se refiere a problemas de salud sinérgicos que afectan la salud de una población en sus contextos sociales y económicos. La responsabilidad jurídica, administrativa, ética del personal de salud, esto se llama deontología, el cumplir con el deber, ¿verdad? Constituye la preservación de los principios fundamentales. ¿Cuáles hemos visto? Libertad, dignidad, respeto, autonomía, no maleficencia, beneficencia, equidad y otros más que vamos a ver. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia de la vida, del cuidado, de la salud, a la luz de los valores y principios. Vean ustedes, antes se quedaba el médico al lado del paciente. El acompañamiento se ha seguido rescatando en todo momento. No podemos dejar a un paciente abandonado. La bioética es un puente hacia el futuro, lo decía Van Rensselaer Potter. Favorecer una cultura bioética por medio de una metodología de análisis de problemas clínicos, asistenciales o de investigación basada en el diálogo interdisciplinario abierto, sistemático y éticamente plural. La obligación y la responsabilidad legal. ¿Qué es lo que presenta? Pues la responsabilidad penal, ¿verdad? La responsabilidad legal se sanciona con responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Los principios exigen responsabilidad legal en el caso de los profesionales sanitarios. Se habla del jurídico y los límites que concretan en principios generales del derecho. Principio de intervención mínima, por ejemplo, ¿verdad? El principio de legalidad, principios de prohibición, exceso o proporcionalidad, principio de no dar dos veces por lo mismo, no ser juzgado dos veces, principio de igualdad y principio de presunción de inocencia. Bueno, eso era porque no podemos olvidar que estamos metidos dentro de un marco legal, me regreso, disculpen, que nos puede llegar en un momento dado a detener, a meternos a la cárcel e incluso quitarnos nuestra habilidad como nuestra cédula profesional como garantes de la salud. Bueno, el médico y el equipo de salud también se han enfrentado al COVID. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Con depresión, con ansiedad, con burnout o síndrome del quemado, con trauma vicario. ¿Qué es esto? Con un núcleo central, la empatía. Bueno, depresión, pues somos personas, ¿verdad? No podemos negarnos que podemos estar tristes de lo que le pasa a mis pacientes, pero además le puede pasar a mis amigos, a mí mismo, me puede pasar a mi familia. Lo que crea el desconocimiento de algo que estoy tratando de probar medicamentos y de ser responsable, ¿verdad? Con mi paciente, ansiedad. Cuando son muchos los que caen, recordamos que el principio precautorio dice que los hospitales, cuando están saturados más del 85% de su capacidad para tener hospitales
están en un momento de contingencia. Nosotros hemos estado en eso y las autoridades han luchado por crecer todas nuestras áreas y camas de hospitalización. En algunas ocasiones hemos llegado al 90 y probablemente a más del 100%. Actualmente ya vamos bajando, nos encontramos en un 90 y en un 74%, pero vean, todo eso se acompaña a expensas de los médicos que están dando la cara, del equipo de salud que está trabajando y por qué no pensar en que pueden tener burnout. El trauma vicario es este núcleo central. Yo médico tengo que dar buena cara. Voy a ver a un paciente grave y acabo de perder a un familiar. Tengo mi dolor, pero tengo que ser empático. Sufro, estoy angustiado, mi familia, pero tengo que ser empático. Este trauma vicario también es desgastante. Muy bien. Bueno, el micronivel. Miren, mi tesis de ámbito de competencia que me tocó hacer en la maestría, yo encontré dos ámbitos. Uno, un macronivel, que seguramente ustedes lo han visto, ¿verdad? En el ámbito de competencia de un comité de bioética. Y entonces decimos de los dilemas que nos llegan, los ámbitos, pues pueden ser legales, pueden ser laborales, pueden ser económicos, no nos corresponden, pueden ser sociales, la red de apoyo, ¿verdad? Tampoco nos corresponde. Pueden ser normas y protocolos institucionales, tampoco nos corresponden. Errores médicos, ¿verdad? Ámbitos laborales entre el equipo de salud y el paciente, el personal con el personal de la institución o el personal con autoridades. Sí nos corresponde cuando la ética de todos estos lugares entran en crisis con los valores y aparece un dilema de valores con uno, con dos, con tres o con los que sean de estos ámbitos. Y aparece la bioética. La bioética, regulada por una ética, nos va a dar una retroalimentación. Vamos a encontrar en el análisis dónde están y qué tenemos que hacer. Luego entonces van a aparecer opciones para poder sensibilizar y dar la oportunidad de las políticas institucionales. Todo eso me va a dar una recomendación, lo cual esta recomendación la tengo que informar a quién, pues evidentemente a los que están en el gobierno. En el gobierno, a las autoridades, con objeto de que ellos, más que sentirse censurados, vean y conozcan las dificultades que se están generando y los análisis. Por eso es que el Comité de Bioética es un comité consultor. Los problemas emergentes de un comité de bioética pueden ser conflicto de valores, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero tengo que hablar con esta persona que ahora viene por un problema de interrupción legal del embarazo. Configuración de los comités, todos tenemos preparación diferente. A lo mejor alguien es de confianza y no quiere trabajar en pro de los derechos humanos o hay algún interés económico. Falta la sistematización al abordar los casos clínicos, falta de apoyo real por las autoridades, la preparación de los comités para la solución de problemas no es armónico, la escasa participación social, el tiempo, falta de conocimiento, pluralidad de los integrantes. Esto, en medio de todo esto, está el Comité de Bioética. Derecho en el proceso bioético. Acto de respeto y dignidad para enfermo, familia y equipo de salud. Acto de respeto y dignidad para el enfermo y la familia. ¿Y qué es lo que hay en su entorno? Pues hay problemas socioculturales, económicos, pluralidad de los valores, el suministro de salud,
los procesos dilemáticos de atención y la biotecnología. Porque aunque la biotecnología está de moda, ¿verdad? Tenemos que saber a quién sí y a quién no. En el micronivel, este contexto de la relación médico-paciente, pues aquí otra vez armamos algunas columnas donde podemos decir el equipo de salud, el médico sabe, el equipo de salud sabe, el enfermo por COVID no sabe. Y bueno, esto de que saber, ¿verdad? Es con todo lo que se ha aprendido en un año. El médico y el equipo de salud está sano, el enfermo tiene COVID. El equipo social, en el grupo social vamos a encontrar jerarquías, sexo, edad, economía, cultura, educación, estigmatización. Va a haber aspectos deontológicos, como son los principios kantianos que hablamos hace un momento, a los que referimos que el hombre es sujeto, no objeto. Los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos fundamentales, la lex artis, el arte del médico, la medicina basada en evidencias. Y vamos a tener aspectos legales, son derechos, obligaciones, investigar el equipo de salud y el sujeto. Y junto con ello vamos a tener recursos, ¿verdad? Individuales, familiares, sociales, institucionales. Todos estos o uno de ellos puede estar en conflicto con los principios del paciente, y entonces encontramos que va a existir una bioética. Y entonces hay que detectar al vulnerable, hay que ver quién es el vulnerable, porque puede ser el paciente, pero también puede ser el equipo de salud, también puede ser el equipo de salud, y esto nos va a dar el análisis ético para el comité de bioética. El comité de bioética tiene que analizar todo esto y sacar recomendaciones que deben de ir a las autoridades o a quien pidió además el análisis de este caso bioético. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver de mi paciente? Bueno, pues aquí decimos que el paciente tiene que ver los hechos médicos, ¿verdad? El maestro Stuart F. Speaker en 91 habló de analizar los hechos médicos, cuáles son el diagnóstico, la calidad de vida, ¿verdad? ¿Qué características tiene mi paciente? ¿Es una enfermedad aguda, crónica, crónica con esperanza de calidad de vida, crónica sin esperanza de calidad de vida? Las preferencias del paciente, pues el paciente quiere atenderse en tal lugar, quiere irse con un médico de su colonia o quiere atenderse en una institución, el paciente quiere ser atendido, ¿verdad? Los factores externos, la economía del paciente o bien la economía de los familiares en un momento dado. Y recordemos que mientras más severa sea la lesión en forma crónica, las preferencias del paciente van a estar supeditadas a los factores externos de la familia o del grupo tutor. Para hablar de un caso, a mí se me ocurrió hacer este esquemista, ¿verdad? Aquí en este eje de la YES tenemos al paciente con sus principios, con sus valores. Tenemos una bioética de intervención, tenemos una medicina basada en evidencias. Todo esto es del paciente, el estado médico del paciente y sus preferencias. Tiene una apendicitis, bueno, pues está muy bien, no tiene ninguna comorbilidad, ¿verdad? Lo van a operar ahorita, sus preferencias que lo opere el doctor no sé, el doctor X, ¿verdad? Y el paciente se va mañana. La calidad de vida no está tan debilitada, el tiempo de la enfermedad se va a hacer limitada y sus factores externos, la familia lo apoya.
Pero si decimos, mi paciente es diabético, es invidente, tiene sordera, secuelas de una enfermedad vascular cerebral, su autonomía está restringida y frecuentemente se va a basar en la oportunidad que le den los factores externos. ¿Quién? Los familiares. ¿Quién va a estar en la red de apoyo? ¿Qué calidad de vida? Pues va a depender de este conjunto y cómo se va a enfrentar a lo largo del tiempo para volverse a valorar 6 meses, 1 año, 2 años, el estado médico del paciente, su evolución. Disminuir, ¿de qué se trata? Favorecer la sensibilización y educación del paciente y de la red de apoyo. Dignificar el actuar del equipo de salud. Reconocer al equipo de salud como personas que trabajan, pero también comparten dolor, tristezas y frustración. Proporcionar áreas de reflexión, de comunicación, de crecimiento, de comprensión y relajación, no nada más para el paciente, también para el equipo de salud. Y entonces recordamos, los derechos humanos, tutela, libertad, justicia y paz se fundan en la dignidad, la igualdad humana. Deben proteger el régimen de derecho. Se debe promover la educación con medidas para el reconocimiento y aplicación y previene el conflicto, las discusiones y la violencia. ¿Cómo disminuir ese conflicto en estos momentos para COVID? Información y comunicación. Al ingreso hospitalario, el paciente con posible COVID o influenza se debe de decir una carta de consentimiento informado para el internamiento, incluir en la carta antecedentes de factores de riesgos del paciente, informar al alto riesgo para la vida, informar de procedimientos que requieren el manejo terapéutico, inclusive la intubación. Si requiere aislamiento, señalar la necesidad del mismo y las benevolencias. El consentimiento informado debe quedar firmada firmada la carta por el paciente, la familia o testigos y médico que propuso el internamiento. ¿Qué más hacer? Informar el estado de salud por el médico a cargo a la hora señalada y en caso de gravedad. Comunicar al paciente, al familiar si se encuentra en aislamiento, por qué se encuentra en aislamiento. Utilizar medios electrónicos o visión a través de cristal. El chiste es de que exista un acompañamiento, aunque sea virtual, por esta angustia, no te puedo besar, no te puedo abrazar, me voy a contagiar. Bueno, hay que explicarlo, ¿verdad? El egreso, la información del proceso para el alta y recomendaciones con toda la información en caso de defunción, respetuosa información, explicación del beneficio de la incineración en un momento dado y direcciones de las funerarias. Dignificar y respetar el trabajo de los integrantes del equipo de salud. Hablar sobre su perfil laboral, conoce sus responsabilidades y corresponsabilidades y se capacitó de las enfermedades por COVID y o influenza. El cuidado de cada uno es el triunfo de la salud del personal, del equipo de salud, de la propia familia y de la comunidad. Reconocer al equipo de salud como personas que trabajan, pero también comparten dolor, tristeza y frustración. Propiciar área de reflexión, comunicación, crecimiento, comprensión y relajación para el equipo de salud si fuera necesario. Dignificar y respetar el trabajo del grupo de salud, área de resiliencia en los hospitales, espacios de reflexión, si hay necesidad externa de apoyos en línea y asistencia, primeros auxilios emocionales, intervención en crisis, canalización y seguimiento. Bueno, pues esta es les comparto un poquito de las inquietudes en el proceso de descubrir, se intenta hacer reales los derechos humanos y esa modalidad común es nuestro subsuelo, aunque no siempre lo podamos verbalizar. Muchas gracias, a sus órdenes.